El chico dijo que su abuelo había batido un récord mundial en kickboxing. Toda la clase se rió. Su entrenador también. Luego se abrió la puerta del gimnasio y todo cambió. A Leo no le gustaba llamar la atención. Le gustaban las líneas rectas, los rincones tranquilos y las rutinas de patadas que terminaban con una postura limpia. Sin gritos, sin presumir, solo movimiento, respiración y control. Pero esa mañana, la atención lo encontró de todos modos. Era el primer día de la semana deportiva en la primaria McAllen, y el gimnasio se había transformado en un carnaval de ruido. Pósters de velocistas olímpicos cubrían las paredes. Un podio de plástico descansaba bajo el marcador. Y el señor Ramírez, el profesor de educación física con una personalidad que parecía un silbato, estaba en modo locutor total. Hoy celebramos la fuerza, la velocidad y las historias que nos inspiran, exclamó con entusiasmo. Los estudiantes aplaudieron, algunos vitorearon, otros bostezaron. Leo permaneció en silencio, sentado con las piernas cruzadas en la tercera fila, la mirada baja. Estuvo a punto de no decir nada. Estuvo a punto de dejar que los reflectores pasaran de largo, pero entonces el señor Ramírez añadió: ¿Alguien quiere compartir algo asombroso sobre su familia? Quizás su mamá fue corredora de pista, o su tío corrió una maratón. ¡Vamos, queremos escuchar! Manos se alzaron. El micrófono pasó de fila en fila. Mi papá corrió campo traviesa en la universidad. Mi hermana juega voleibol en la prepa. Mi primo casi fue un American Ninja Warrior. Hubo risas, aplausos, del tipo que no duele. Entonces Camila empujó a Leo con el codo. «Dilo», susurró. «Me lo contaste. Dilo». Leo dudó. Luego levantó la mano. El señor Ramírez sonrió. «Sí, Leo, ¿qué tienes para contarnos?» Leo se puso de pie, nervioso pero firme. Su voz no era fuerte, pero no temblaba. Mi abuelo tiene el récord nacional por la racha invicta más larga en kickboxing. 7 años. 183 victorias. Silencio. Pero no del tipo respetuoso, del tipo, ¿en serio dijo eso? Alguien soltó un «wow» sarcástico. Luego vinieron las risitas. Después, la risa abierta. Alguien gritó: ¿En Wii Sports? Otra voz: seguro fue en una pelea de almohadas. Y entonces el señor Ramírez, todavía con el micrófono en la mano, soltó una pequeña risa. No una carcajada, solo lo suficiente para romper algo invisible en el pecho de Leo. Vaya estadística, Leo. ¿Seguro que no fue un sueño? ¿O quizá un marcador de videojuegos? El gimnasio estalló de carcajadas. Leo no se movió. Sus brazos seguían colgando a los costados, rígidos. Sus oídos zumbaban. Su garganta ardía. Pero no habló. No se defendió. Sabía que hacerlo solo empeoraría las cosas. Un niño en la fila de atrás hizo sombras fingiendo pelear, soltando sonidos como ¡pum! Y gritando: ¡Cuidado! ¡Es Leo el noqueador! Incluso Camila bajó la mirada, mordiéndose el labio. El señor Ramírez, al notar que el ambiente se le estaba yendo de las manos, levantó las manos. Bueno, seamos amables. Nos encantan los sueños grandes, ¿verdad? Pero ya era tarde. El gimnasio ya había elegido su burla del día, y su nombre era Leo. Esa tarde, en la pizarra blanca cerca de la entrada del gimnasio, alguien dibujó un monigote con guantes de boxeo gigantes. Encima, en letras rojas gruesas, Abuelo K.O. Leo pasó junto a eso sin pestañear, pero con los puños cerrados dentro de los bolsillos. En la sala de maestros, el señor Ramírez todavía se reía. Dijo que su abuelo peleó contra ¿cuántos? 100. Vamos, enseño 5º grado, no cuentos de hadas. Otro maestro murmuró:
Ojalá su abuelo aparezca y te lo demuestre. Ramírez soltó una carcajada. Ojalá. Así al menos la historia valdría la pena. Pero el señor Ramírez no sabía, nadie lo sabía, que alguien había entrado al sitio web de la escuela esa mañana. Alguien con nudillos endurecidos, un cajón lleno de medallas y una memoria que no se había desvanecido. Chuck Norris había visto el nombre de su nieto en la lista de participantes. Y por primera vez en años, abrió ese cajón. Para la segunda hora de clases, el momento ya no era solo una anécdota. Se había convertido en un meme. Alguien había redibujado el monigote en lápiz de colores y lo había pegado en el casillero de Leo. El dibujo mostraba a una figura siendo noqueada por un waffle volador, con la leyenda: Abuelo Cao, sirviendo derrotas desde 1943. Para el almuerzo, el dibujo fue escaneado, impreso como calcomanía y pegado en botellas de agua. Los chicos empezaron a inventar estadísticas falsas por los pasillos. 183 victorias imaginarias. 7 años invicto en Minecraft. Leo no dijo nada. No arrancó los dibujos, no discutió, no explicó. Solo caminó más lento, se sentó más callado y dejó que la tormenta pasara, aunque se le empapara por dentro. En la clase de gimnasia fue peor. El señor Ramírez dirigía un circuito de conos y al ver que Leo se retrasaba, gritó lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¡Vamos, campeón! ¿No se supone que el kickboxing es de familia?» Las risas estallaron. Otro alumno silbó. Ramírez añadió: «¡Vamos, Leo el noqueador!». Ese apodo se clavó como una astilla bajo la piel. En el recreo, 3 chicos mayores bloquearon a Leo cerca de la máquina expendedora. Uno sostenía un lápiz como si fuera un micrófono. Entrevista exclusiva con el nieto del legendario Panchaurus Rex. «Señor, ¿cómo se siente haber inventado toda una leyenda marcial?». Leo mantuvo la mirada fija en la máquina de jugos. Otra voz detrás: «Quizá la próxima diga que Bruce Lee fue su niñero». No lo empujaron, no hacía falta. Las palabras golpean más fuerte cuando vienen disfrazadas de risa. De vuelta en clase, Camila deslizó una nota sobre el pupitre de Leo. «¿Estás bien?». Él no respondió. No porque estuviera enojado, sino porque ya no sabía la respuesta. En casa, Leo abrió una carpeta escolar y miró fijamente la hoja donde había escrito datos sobre Chuck Norris. Fechas, victorias, títulos, todo con su letra más cuidadosa. La arrancó, la dobló una vez, luego otra y otra más, hasta que fue lo bastante pequeña como para olvidarla. La dejó caer en el basurero sin mirar atrás. Esa noche, cenó en silencio. Chuck lo notó. Por supuesto, pero no insistió. Solo preguntó: «¿Día difícil?». Leo encogió los hombros. «¿Lo dijiste en voz alta?». Leo hizo una pausa y asintió. Chuck también asintió. Entonces fue un día fuerte. Leo levantó la mirada, confundido. Chuck se inclinó ligeramente. Su voz baja. Solo la gente valiente dice cosas verdaderas en salas donde nadie quiere escucharlas. Pero Leo no se sentía valiente. Se sentía vacío. A la mañana siguiente, el dibujo seguía en su casillero. Alguien le había añadido guantes de boxeo al waffle. En la oficina de educación física, el señor Ramírez tomaba Gatorade mientras contaba la historia como si fuera un monólogo de comedia. Y el chico simplemente lo dice, como si fuera algo normal. Que su abuelo es campeón mundial. No se puede inventar algo así. Otro maestro se rió, pero el conserje no. Solo seguía barriendo cerca de la puerta. Más tarde, cuando todos se fueron, el conserje se detuvo frente al escritorio de Ramírez, miró la lista de estudiantes pegada allí y fijó la vista en un nombre en particular. Sus ojos se entrecerraron. Luego salió, escoba en mano. A kilómetros de allí, en un garaje lleno de guantes viejos y recuerdos aún más viejos, Chuck Norris
Se encontraba de pie, sosteniendo un álbum de cuero agrietado que no había abierto en años. Pero algo en el silencio de Leo, en lo callado que se había vuelto, le decía que era hora. Llegó el jueves, el día que el señor Ramírez decidió usar a Leo como ejemplo frente a toda la escuela. El gimnasio zumbaba con emoción, una mezcla entre entusiasmo y la adrenalina residual del partido de dodgeball de 5º grado. Ramírez caminaba por el centro del gimnasio, el silbato rebotando en su pecho con cada paso. «¡Hora de divertirnos un poco!», gritó con voz demasiado fuerte para no llevar micrófono. Dio una palmada. El eco resonó sobre el piso pulido. Veamos lo que nuestro príncipe del kickboxing puede hacer. Las miradas giraron hacia Leo. Las risas estallaron como palomitas. Leo se congeló. «Dijiste que tu abuelo era campeón mundial, ¿cierto?». Ramírez sonrió, sin una pizca de amabilidad. «Entonces debes tener los genes». Lanzó un par de guantes de entrenamiento rojos al suelo. Se deslizaron hasta detenerse justo junto a los zapatos de Leo. «Vamos, Leo. Enséñanos tu postura». Leo no se movió. Un chico de la primera fila empujó a su amigo con el codo. «Va a hacer el panda kung fu». Otro apostó. «Va a hacer una voltereta y aterrizar llorando». Ramírez dio unos pasos exagerados hacia atrás, levantando las manos. «Estoy bromeando, es solo una demostración. Sin presión». Pero su tono decía lo contrario. Leo se agachó y recogió los guantes. Eran demasiado grandes. Las correas colgaban, el rojo descolorido en las costuras. Aún así, se los puso. El gimnasio ahora estaba en silencio, pero no del bueno. Era el tipo de silencio justo antes de una nota desafinada en una presentación escolar. Leo se paró en el centro, los pies separados, las manos arriba. No era una postura perfecta, pero era suficiente. Hasta que Ramírez soltó. «Uf, parece más ballet que boxeo. Esperemos que el abuelo no le haya pasado el juego de pies». El gimnasio estalló. Algunos chicos se rieron demasiado fuerte, otros miraron los ojos de Leo. Uno imitó a su madre siendo golpeada y girando como en una caricatura. La respiración de Leo se quebró. Miró hacia abajo. Sus zapatos pesaban como piedra. «Intenta una patada», gritó Ramírez. Leo dudó. Luego levantó el pie y lanzó una patada baja al aire. Perdió el equilibrio. No cayó, solo tropezó. Pero fue suficiente. Ramírez aplaudió 2 veces. «Damas y caballeros», anunció. «Les presento al campeón indiscutible de tropezarse con el aire». Esta vez, la risa duró más. Fue más cruel. Leo se quitó los guantes y los dejó en el suelo con cuidado, como si fueran la historia de otra persona que no merecía sostener. Luego caminó de regreso a las gradas. Se sentó y no levantó la vista por el resto de la clase. En el vestuario después, alguien dibujó una silueta de tiza en el suelo. Encima, con letras grandes, Leo versus gravedad. 0, 1. Esa noche, Leo no mencionó la clase de gimnasia, no mencionó a Ramírez, no mencionó los guantes. Solo se sentó en la mesa de la cocina, mirando la parte trasera de una caja de cereales, sus dedos golpeando suavemente la madera. Chuck no lo presionó. Solo arrastró una silla y se sentó a su lado en silencio. Esa noche, cuando Leo ya estaba en su habitación, Chuck bajó al garaje. Abrió un baúl metálico que no había tocado en años. Dentro había vendas viejas que aún olían a sudor y linimento, una fotografía en blanco y negro de 1974. Chuck con el brazo en alto, el árbitro sujetándolo y el público rugiendo. Y sí, y en el fondo, envuelta en tela, una placa de bronce pesada, con su nombre grabado. Charles Chuck Norris, Salón de la Fama del Kickboxing Nacional. Racha invicta más larga en la historia de ESU. 183 victorias, 7 años. Chuck la observó en silencio.
Pasó el pulgar por el borde. Luego la colocó lentamente sobre su banco de trabajo. El día siguiente transcurrió como los 3 anteriores. Leo caminó a casa en silencio, con la mochila colgando de un solo hombro, los cordones desatados arrastrándose por la acera, sin ritmo, solo pasos cansados sobre pavimento cansado. Chuck lo esperaba en el porche. No saludó, no habló, solo asintió una vez, despacio, cuando Leo pasó junto a él. La cena seguía intacta en la mesa. Leo se sentó, miró el plato y empujó los guisantes en círculos con el tenedor. Chuck se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, observando. Esperó hasta que el silencio se asentó como el polvo. Finalmente preguntó: ¿Quieres hablar? Leo no levantó la mirada, solo negó con la cabeza. Chuck asintió. El silencio permaneció, pero ahora pesaba más. Más tarde, Leo se sentó al pie de su cama, mirando el suelo. Aún vestía la misma ropa, la mochila a su lado como si tampoco quisiera abrirse. Chuck apareció en la puerta. No preguntó, solo entró. Se sentó a su lado y apoyó los antebrazos sobre las rodillas. «También se rieron de mí», dijo Chuck mirando hacia el frente. «Cuando tenía tu edad. Antes de los cinturones, antes de los trofeos. Solo era un chico flaco, con un tartamudeo y jeans baratos». Leo no dijo nada, pero sus dedos se detuvieron. Chuck lo miró de reojo. «¿Quieres contarme lo que pasó?» La voz de Leo fue apenas un susurro. «Me llamaron niño patada. El profe me hizo pararme frente a todos en el gimnasio. Me hizo patear. Me tropecé. Todos se rieron». Hizo una pausa. En el vestuario dibujaron una silueta de tiza. Dijeron que perdí contra la gravedad. Ni siquiera intenté detenerlos. Su garganta se tensó. «Quizá sí mentí. Quizá nada de eso importa». Chuck se volvió hacia él mirándolo de verdad. «¿Eso crees? ¿Que decir la verdad y que se rían de ti la convierte en mentira?» Leo no respondió. Chuck se levantó y salió de la habitación. Por un momento, Leo pensó que se había ido por completo. Pero luego se oyó la puerta del garaje, el sonido de cajones y algo metálico golpeando la madera. 15 minutos después, Chuck regresó. En sus manos llevaba una carpeta de cuero gastada, los bordes agrietados, las esquinas blandas por el tiempo. Se sentó en silencio en el escritorio de Leo. No dijo nada. Y la abrió. Primero, un recorte de periódico amarillento. Charles Norris gana su combate número 137, consecutivo. Un nuevo récord americano. Abajo, una foto en blanco y negro de Chuck Goven, empapado en sudor, con el brazo levantado por el árbitro, su oponente desplomado en la lona. Luego una carta con un sello nacional. En nombre de la Federación de Artes Marciales de Estados Unidos, es un honor incluir a Charles Chuck Norris en el Salón Nacional de la Fama. Después, la misma placa de bronce que estaba en el garaje. Y finalmente, una foto que Leo nunca había visto. Chuck junto a un joven Bruce Lee, ambos con ropa de entrenamiento, sonriendo, firmada en marcador desvaído. Leo la observó fijamente. Extendió la mano como si el papel pudiera desaparecer. Su voz se quebró. ¿Esto es real? Chuck alzó una ceja. ¿Crees que imprimí esto en mi hora de almuerzo? Leo soltó una risa diminuta y luego se desvaneció. ¿Por qué nunca se lo dijo a nadie? Chuck se encogió de hombros. Porque ya no se trata de eso. Pelear es para probar algo, vivir. Es cuando ya no necesitas hacerlo. Leo miró la placa. ¿Puedo llevar esto a la escuela? Chuck sonrió, casi en voz baja. No necesitas hacerlo. Leo levantó la mirada. «¡Pero no me creen!» Chuck se inclinó hacia él, con una mirada firme. «Escúchame, chico. Que te duden no significa que estés equivocado. Y que te crean no significa que tengas razón.
La verdad no cambia solo porque la gente se ría. Espera. Y cuando llega, no grita. Solo entra y te mira a los ojos. Leo no dijo nada, pero tampoco parpadeó. Y eso era suficiente. En el garaje, el baúl metálico seguía abierto. Bajo los guantes, las fotos y el tiempo, ahora había espacio para algo más. Algo que aún no ocurría, pero que ya venía en camino. Para el viernes, la burla se había convertido en moneda. En los márgenes de los cuadernos aparecían frases como «Cuenta regresiva KO». Un chico de quinto, llamado Jaden, dirigía una tabla de apuestas desde su cartuchera. Papeles doblados con nombres y predicciones. Leo renunciará antes del lunes. ¿Cuántos puñetazos ha lanzado el abuelo Norris? ¿0 o -1? Si Chuck era tan fuerte, ¿dónde está ahora? Rodeaban a Leo como buitres aburridos, demasiado impacientes para esperar a que cayera. Él no los miraba, no respondía, no se inmutaba por fuera. Pero por dentro, se deshacía. A la hora del almuerzo, alguien deslizó una bandeja de judías verdes hacia él y susurró: «Para tu entrenamiento, campeón. Mucha proteína». Leo la empujó lejos. Una chica de otra mesa se inclinó hacia su amiga. «Si mi abuelo fuera Chuck Norris, yo cambiaría de escuela». La otra rió. «Por favor, yo borraría todo mi árbol genealógico». No lo dijeron fuerte, pero sí lo suficiente como para que Leo lo oyera. En la sala de profesores, el señor Ramírez vertía crema en su café mientras seguía riéndose. «Te juro que no fue mi intención hacerme viral en el gimnasio, pero el chico se lo buscó. Récord mundial de kickboxing. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Saludarlo?» Otro profesor rió. «Bueno, ahora tienes una leyenda. Tendrás que hacer una política de autógrafos para el próximo año». Ramírez sorbió su café. «A este paso, va a dejar educación física. Menos papeleo para mí». En el recreo, Camila alcanzó a Leo junto a la cerca. Le ofreció una hoja de papel doblada. Él no la tomó. «Pensé que deberías ver esto», dijo. Finalmente, Leo miró. Era una impresión de la tabla de apuestas. Su nombre estaba al final, junto a la frase 90% de probabilidad de que llore en la próxima clase de educación física. Leo no reaccionó, pero dobló el papel con cuidado y se alejó. Esa noche, se sentó en la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano, mirando una nota a medio escribir para el señor Ramírez. «Quisiera retirarme respetuosamente de las actividades de la semana deportiva». No terminó la frase, observó el papel, luego lo arrugó. Lo desarrugó. Luego lo arrugó otra vez. Chuck entró en silencio, limpiándose las manos con una toalla vieja. «Vi que estabas escribiendo algo», dijo. Leo no respondió. Chuck miró hacia la bola de papel. «¿Te estás rindiendo?» Leo se encogió de hombros. No es rendirse si nunca quisieron que estuviera allí. Chuck se apoyó en el mostrador. «¿Y tú qué crees que quieren?» Leo no habló, así que Chuck respondió por él. «Quieren que te rompas, no por lo que dijiste, sino porque lo dijiste con la cabeza en alto». Más tarde esa noche, Leo abrió su armario y encontró los guantes, los mismos que Ramírez había arrojado a sus pies. Seguían siendo demasiado grandes, demasiado rojos. Se los puso de nuevo. Luego se miró en el espejo. Sin postura, sin patadas. Solo un chico con unos guantes que aún no le quedaban, pero que estaba empezando a aprender a llevar. A la mañana siguiente, algo se sentía diferente. No en el aire, ni en los demás chicos. Era Leo. Caminó pasando junto a la tabla de apuestas, los susurros y un mural que alguien había actualizado con letras grandes. Rey K.O. Ni se presentó. Sin decir palabra, fue directo al gimnasio. No pidió permiso, no anunció nada, simplemente apareció. En la oficina,
El señor Ramírez preparaba la siguiente exhibición cuando el intercomunicador sonó con un crujido. Visita en la entrada para Leo Norris. Ramírez frunció el ceño. Visita. Miró el reloj. Luego se levantó lentamente. Afuera, más allá de las puertas dobles, un hombre con chaqueta de mezclilla se apoyaba contra la pared de ladrillos. Llevaba un estuche negro bajo un brazo, y en los ojos tenía algo distinto. No era orgullo, ni rabia, sino una calma firme, como si la verdad estuviera esperando para entrar. No tuvo que decir quién era. Entró despacio, como alguien que no tenía nada que probar, ni a nadie a quien impresionar. El estuche colgaba de su mano, y sus botas apenas sonaban sobre el piso del gimnasio, cada paso como un punto final en una oración no dicha. Fila por fila, el ruido fue disminuyendo. Las burlas murieron, los gestos se detuvieron, las risas se evaporaron. Incluso Ramírez bajó el micrófono y lo dejó a un lado. El hombre, Chuck Norris, caminó hasta el centro de la cancha, se detuvo y sin decir nada, abrió el estuche negro. Sacó una placa gruesa, pulida, innegable. La giró para que la luz captara la inscripción. Charles Chuck Norris, Salón Nacional de la Fama del Kickboxing. Récord de racha invicta más larga en la historia de EU. 183 victorias. 7 años. Alguien en las gradas soltó el aire sin darse cuenta de que lo estaba conteniendo. Chuck colocó la placa sobre la mesa del marcador con ambas manos, deliberadamente. Luego alzó la vista. Miró directamente a Ramírez. No sonrió. No estaba enojado, solo era verdad. Ramírez tragó saliva. Movió el micrófono a un lado. Su típica sonrisa no apareció. Chuck habló finalmente. Su voz era baja, clara, y no necesitaba esfuerzo para llenar el gimnasio. Alguien aquí dijo que un nombre como el mío sonaba irreal. Alguien pensó que el legado era solo una palabra elegante para exageración. Luego miró a Leo. Él no pestañeó, no se movió. Chuck asintió levemente. Luego volvió su mirada hacia Ramírez. Tú entrenas sus cuerpos, dijo. Espero que también les enseñes lo que significa mantener la palabra incluso cuando nadie la cree. Hizo una pausa. Especialmente entonces. El gimnasio permaneció en silencio. No era un silencio incómodo. Era raro, como cuando los niños se dan cuenta de que algo verdaderamente importante acaba de suceder. Sin efectos, sin música. Solo espera. Chuck tomó la placa, la levantó, pero no hacia la multitud, hacia Leo. Él se levantó. Sus manos temblaban un poco, pero la tomó. La sostuvo firme. Detrás de él, todos observaban en silencio. No dijo nada. No hacía falta. Chuck se dio la vuelta, dio 2 pasos. Luego se detuvo y miró por encima del hombro. No tienes que aplaudirle a la verdad, dijo. Pero nunca deberías reírte de ella. Y entonces se fue. El gimnasio quedó congelado, como si nadie supiera cómo volver a empezar. Pero en el centro de todo, un chico permanecía de pie, sosteniendo un pedazo de prueba, no para ganar, sino para poder respirar tranquilo otra vez. El gimnasio ya estaba zumbando nuevamente. Los estudiantes con camisetas de colores según su grado se acomodaban en las gradas, cada grupo con su propia isla de ruido. Globos flotaban cerca de los ventiladores del techo. Una gran pancarta colgaba con letras gruesas. Semana deportiva, día 4, retos en vivo. En el centro de todo, el Sir Ramírez se mostraba confiado, impecable, el silbato colgado al cuello como una insignia de espectáculo. Rebotaba una pelota de tenis en la palma, esperando a que el micrófono se activara. «Mantengamos la energía arriba, chicos», dijo con su sonrisa de presentador de televisión. «Hoy se trata de fuerza, espíritu y quizás, solo quizás, alguna que otra sorpresa». Leo se sentó solo al borde de la sección de 5º grado. Mismo Judy,
mismas zapatillas desgastadas. Pero esta vez sus hombros no estaban caídos. Le sudaban las palmas, no por las luces, sino porque no sabía si Chuck volvería a aparecer. Durante toda la semana, la palabra legado se había convertido en un chiste. Durante toda la semana, Leo había escuchado palabras como mentiroso, delirante y farsante del karate, dichas con risas. Incluso ahora, 2 filas atrás, un niño murmuró a otro: ¿crees que trajo a su abuelo imaginario hoy? El otro se rió. Sí, con sus músculos imaginarios. Leo no se dio la vuelta. No reaccionó. Pero sus dedos se aferraron un poco más al borde de su hoodie. Ramírez volvió a tomar el micrófono, claramente disfrutando el espectáculo. Tenemos algunos invitados especiales hoy. Algunos miembros de la comunidad, un instructor de yoga local y quizá uno que otro padre valiente con algunos movimientos geniales para mostrar. Miró hacia la entrada. Aún nada, pero sonrió de todos modos. Vamos a empezar. Primero salió un padre con uniforme de bombero. El público aplaudió. Luego una mujer de una escuela local de jiu-jitsu hizo una voltereta de hombro. Los chicos vitorearon. Después, un hombre con un palo de lacrosse y demasiadas palabras. Leo apenas los escuchaba. Solo miraba las puertas dobles. Miraba los segundos pasar. Esperaba una silueta. Ramírez volvió al micrófono, saboreando cada palabra. Y parece que tenemos un último invitado sorpresa. Alguien que, según se dice, es toda una leyenda. Se escucharon risas antes de que terminara la frase. Un niño gritó: «Debe ser el gran maestro imaginario». Otro: «¿Dónde está el niño patada?». Ramírez consultó su lista. Fingió buscar y dijo con falsa confusión: no lo veo aquí. Supongo que se quedó atascado en el tráfico, rumbo a la realidad». El gimnasio estalló en carcajadas. Ramírez sonrió satisfecho. Pero antes de que pudiera decir más, las puertas se abrieron. El ruido no desapareció de inmediato, pero se detuvo. Una pausa apenas perceptible, como si alguien hubiese puesto el mundo en modo silencio. Allí, en la entrada, estaba un hombre con chaqueta de mezclilla oscura, camisa negra, pantalón sobrio y las manos relajadas a los lados. ¿No saludó? No sonrió. Solo miró. Chuck había salido el día anterior, pero el silencio que dejó seguía flotando en el aire. Colgaba entre las filas de gradas, flotaba sobre el suelo del gimnasio como polvo después de una tormenta. El señor Ramírez quedó congelado en el centro de la cancha, una mano aún sobre el soporte del micrófono, la otra colgando inútil como si hubiese olvidado qué hacer con ella. Su voz, tan ruidosa durante toda la semana, se había desvanecido. Los mismos niños que habían pasado días riéndose ahora miraban sus zapatos. Algunos miraron a Leo, pero ya no con burla, sino con algo más suave, algo que casi parecía respeto. Leo no se había movido. Seguía de pie al borde de la cancha, ambas manos sujetando la placa del Salón de la Fama. Sus dedos ligeramente curvados sobre la madera. No sonreía, no inflaba el pecho. Solo estaba allí, y de alguna manera, eso lo decía todo. Ramírez parpadeó. Intentó recuperar su voz. Intentó retomar el control de la sala. Bueno, demos un gran agradecimiento al señor Norris por esa visita tan informativa. Su comentario cayó plano. Aplausos educados, escasos, apenas audibles, como si la gente no entendiera del todo lo que había pasado, pero supiera que no debía faltarle el respeto. Ramírez miró de nuevo a Leo, pero el chico ya había girado. Con la placa aún en las manos, caminó de regreso a las gradas, cada paso silencioso, cada cabeza girando al verlo pasar. Más tarde esa tarde, cuando las gradas ya estaban vacías y el equipo había sido guardado en el almacén, el señor Ramírez se sentó solo en su oficina, con la puerta cerrada y las luces tenues.
El micrófono yacía desconectado al lado de su taza de café, y el silbato colgaba inmóvil sobre el borde del escritorio. No lo tocó, no se movió, solo se quedó allí, inmóvil. Entonces, 3 golpes en la puerta. No fuertes, pero firmes. Ramírez se levantó. Abrió. Chuck Norris estaba allí. Esta vez sin chaqueta de mezclilla, solo con una camisa de botones oscura, las mangas arremangadas, la misma mirada serena de siempre. No estaba Leo. No había audiencia. Solo 2 hombres. Un gimnasio. Y un silencio que pesaba más que cualquier mancuerna del lugar. Chuck entró sin pedir permiso. No se sentó. Solo observó las paredes. Fotos de atletas pasados, cintas de torneos, camisetas enmarcadas detrás del vidrio. Luego se giró hacia Ramírez. «Te gusta ser el más ruidoso del lugar», dijo con voz baja. «Eso suele significar que eres el que menos escucha». Ramírez aclaró la garganta, intentando llenar el espacio con palabras antes de que lo aplastara. «No quise decir nada malo», dijo con las manos medio alzadas. «Solo era una broma. Los chicos se reían. Pensé que se lo estaba inventando». Chuck no parpadeó. «No eres comediante», dijo. «Eres adulto, profesor, en una sala llena de niños que están buscando permiso para saber cómo tratarse entre ellos». Ramírez cambió de postura, incómodo. No sabía quién era. Su nombre sonaba inventado. «No es como si tuviera pruebas». «No necesitaba pruebas», respondió Chuck. «Solo necesitaba que tú no le hicieras sentir que mentir habría sido más fácil». Esas palabras golpearon como un puño. Ramírez desvió la mirada. «Lo humillaste», continuó Chuck, su voz firme pero sin elevarse. «No porque no lo creyeras, sino porque lo creíste lo suficiente como para temer que fuera verdad». Ramírez abrió la boca para hablar, pero la cerró. «Querías controlar el cuarto, así que se lo arrebataste a un niño». Chuck caminó lentamente al centro de la oficina. Miró una camiseta enmarcada. Luego volvió a hablar, esta vez más suave, pero más firme. «No te burles de lo que no entiendes, porque si tienes suerte, algún día serás lo suficientemente viejo para darte cuenta de todo lo que nunca supiste ver con claridad». Ramírez bajó la vista al suelo. Chuck dejó que el silencio respirara entre los dos. Luego se acercó a la puerta. Se detuvo y miró una vez más por encima del hombro. «No tienes derecho a reírte de un legado, que jamás vivirás lo suficiente para entender». Y se fue. Sin portazos, sin música dramática, solo el suave roce de sus zapatos sobre el suelo del gimnasio, y el peso de algo final instalándose en el aire. Ramírez se quedó solo. Mismo cuarto. Pero ya nada se sentía igual. Esa noche, Chuck regresó tarde a casa. La luz de la cocina seguía encendida. Leo estaba sentado en la mesa, con un bol de cereal seco frente a él, sin tocar. Llevaba el mismo hoodie que por la mañana, las mangas estiradas hasta cubrirle las manos como si fueran una armadura. Alzó la mirada cuando la puerta se abrió. Chuck no dijo nada, solo caminó hacia él, asintió una vez y colocó algo sobre la mesa entre ambos. Un paquete de tela, viejo, gastado en los bordes y atado con un nudo simple. Leo lo miró fijamente. No se movió. Chuck arrastró una silla y se sentó frente a él, las manos entrelazadas. No dio explicaciones. No hubo drama. Solo una pausa, como el silencio justo antes del impacto. Leo estiró los dedos, desató el nudo lentamente. Dentro había un cinturón negro. Los extremos estaban deshilachados, con una doblez marcada en el centro por años de uso. El bordado dorado en un lado apenas se leía. 7X campeón. Leo pasó el dedo por el borde. ¿Es real?, preguntó con voz apenas audible. Chuck asintió. «Es el único que conservé». Leo parpadeó. «¿Ganaste 7 campeonatos?» Chuck volvió a leer.
y regalé los otros 6. ¿Por qué? Porque no necesitaba una vitrina. Necesitaba recordarme quién era, cuando nadie más lo hacía. Ahora Leo sostenía el cinturón con ambas manos. No lo alzó, no se lo puso, solo lo contempló. Chuck se inclinó un poco. No lo llevas para ganar, dijo. Lo llevas para recordar todo lo que ya has sobrevivido. La casa estaba en silencio. Afuera, los grillos intentaban llenar el aire, pero hasta ellos sonaban tímidos. Leo alzó la mirada. Ya no se ríen. Chuck alzó una ceja. ¿Seguro? Leo se encogió de hombros, no en voz alta. Chuck sonrió, de lado. Pronto se enfocarán en otro. Así funciona esto. Pero lo que importa es lo que se queda contigo, no con ellos. Leo miró el cinturón. ¿Entonces no debería ponérmelo? Chuck negó con la cabeza. Aún no. Hizo una pausa. No porque no lo merezcas, sino porque ahora mismo significa más estando justo allí. Tocó suavemente la mesa. Este cinturón no prueba nada, solo lo recuerda todo. Leo pasó el pulgar por las letras bordadas. ¿Tenías miedo antes de pelear? Chuck se rió por lo bajo. Siempre. ¿Incluso cuando ya eras bueno? Especialmente entonces. Es cuando la gente espera que nunca caigas. ¿Y si caías? Chuck asintió despacio. Entonces me levantaba, en silencio. Leo reflexionó. Luego preguntó, ¿y si vuelven a reírse? Chuck hizo una pausa. Entonces deja que lo hagan. Y recuerda lo que te dije. No tienes que ganarte la aprobación de la sala. Solo tienes que poder atravesarla y seguir siendo tú mismo. Las palabras flotaron entre ellos como humo sobre un fuego viejo. Sin calor, solo memoria. Chuck se puso de pie, se alejó. En la puerta se detuvo, miró hacia atrás. ¿Lo hiciste bien, Leo? Leo bajó la mirada al cinturón, pero no lancé ni un solo golpe. Chuck giró apenas, con media sonrisa. Exactamente. Esa noche, mientras pasaba frente a la habitación de Leo, Chuck notó que la luz estaba apagada y la puerta entreabierta. Se detuvo en el umbral. Dentro, el cinturón seguía sobre el escritorio. Exactamente en el mismo lugar, con el mismo pliegue. Al lado había un cuaderno de dibujo abierto. En la página, un boceto aún en progreso. Un niño de pie en un ring demasiado grande para él. Los guantes colgando de sus brazos. Y detrás, una figura gigante en sombras. No se veía su rostro, pero las iniciales en el cinturón decían lo suficiente. Chuck sonrió levemente y siguió caminando. El cinturón se quedó allí, no usado, no exhibido, solo presente. Un peso no medido en gramos, sino en significado. La luz de la cocina finalmente se apagó. Pero algo más había quedado iluminado. Algo que no se podía ver, solo sentir. Como el peso de un cinturón de campeón. Como el entendimiento verdadero. Como la carga que desaparece cuando te das cuenta de que hay victorias que no se miden por lo que haces, sino por lo que eliges no hacer. 2 semanas después, algo nuevo apareció en la pared del gimnasio. No hubo anuncio. No hubo ceremonia de inauguración. No apareció en el boletín escolar. No hubo hashtag. Simplemente estaba ahí. Entre la vitrina de trofeos y una foto del equipo de 1998, colgaba una caja de madera simple, sin vidrio, sin adornos llamativos. Dentro, unos guantes de kickboxing negros, viejos, con los nudillos desgastados. Una de las correas de muñeca estaba sujeta con una cinta atlética. En el guante izquierdo, unas iniciales bordadas en hilo dorado, casi invisibles. CN. Debajo, en una pequeña placa de bronce, se leía: El legado no es ruidoso, pero siempre aparece. Leo lo vio un martes. No lo buscaba.
Solo cruzaba el gimnasio para devolver unos conos de entrenamiento. Se detuvo. Observó. No sonrió. No levantó la mano. Solo se quedó allí un momento. Un poco más tarde, el señor Ramírez pasó con una tabla de notas bajo el brazo. Se detuvo al ver a Leo. Dudó. Luego dijo en voz baja, como si lo hubiera practicado, pero aún así no supiera cómo iba a sonar. Lo pusimos después de clases el viernes. Leo no respondió. Ramírez cambió de postura, incómodo. Sentimos que era una historia que no necesitaba más palabras. Leo permaneció en silencio. Finalmente, preguntó, ¿de quién fue la idea? Ramírez titubeó. ¿Importa? Esa fue la conversación más cercana que llegaron a tener sobre el tema, y tal vez fue suficiente. Ese mismo día, durante el almuerzo, un niño de sexto grado al que Leo apenas conocía pasó junto a su mesa. Sin burlas, sin risas, solo una pregunta lanzada al pasar, casi con indiferencia. ¿Es de verdad tu abuelo? Leo parpadeó. Sí. El chico asintió. ¡Qué genial! Y siguió caminando. En la clase de arte, Leo comenzó un nuevo dibujo. No era el cinturón, ni los guantes, ni el ring. Era un pasillo vacío. Solo una caja de sombra colgada en la pared. Y un niño caminando frente a ella, con la cabeza en alto. En el recreo, Camila volvió a sentarse junto a él bajo el árbol de siempre. Se estiró en el pasto, los brazos detrás de la cabeza. «Te ves más alto», dijo. «Tal vez tú estés más baja», respondió Leo. Ella sonrió. «Te creen ahora». Leo se encogió de hombros. No tenían que hacerlo. Lo sé. Se quedaron así un rato, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Esa noche, Chuck estaba en el porche, viendo cómo el cielo se teñía de un naranja silencioso. Leo salió, con un vaso de agua en la mano. No dijeron nada al principio. Solo el viento. «Pusieron tus guantes en la pared», dijo Leo. Chuck levantó una ceja. «¿Cuáles?» «Los viejos». Chuck asintió. Era de esperarse. Son los únicos que saben cómo se siente perder. Leo lo miró. «¿Tú perdiste?» Chuck sonrió. «No en el ring, pero en todas partes fuera de él. Muchas veces». Leo asintió lentamente. «Entonces, ¿qué significa legado?» Chuck se recostó un poco en la silla, dejando que la pregunta flotara. Luego respondió, los ojos en la última luz del cielo. «Significa presentarte, incluso cuando habría sido más fácil irte». A la mañana siguiente en la escuela, Leo pasó nuevamente frente a la caja de sombra. Esta vez no se detuvo. Solo echó un vistazo. Una niña de segundo grado estaba allí, mirando hacia arriba. Señaló los guantes. Luego a su amiga. «Esos son de verdad. De verdad es su abuelo». Leo no dijo nada. No tenía que hacerlo. Solo siguió caminando. Y detrás de él, no colgaban solo unos guantes, sino un recordatorio de la fe, de la fuerza silenciosa, de ese tipo de verdad que nunca necesitó gritar. Algunos nombres no necesitan ser gritados. Algunos legados no necesitan aplausos. Y algunas verdades simplemente esperan el momento adecuado para entrar, mirar a todos a los ojos y quedarse.